en la recta final. Gracias por estar con nosotros y seguir con nosotros. Santiago Bissell, José Luis Trueba, el maestro, y nos acompaña y se suma a esta mesa la primera actriz Nora Velázquez. Chabelita, qué gusto tenerla aquí. Muchas gracias por primera actriz. Me siento muy honrada. No, por reconocimiento, claro que sí. 50 años de carrera, digo, ¿qué más? 50 años, sí, qué bárbara, Manolo, que ser masoquista. Sí, caray. Bienvenida a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué nos vienes a platicar hoy? Qué gusto tenerte por acá. Ay, muchas gracias. Pues gracias por la oportunidad. Vengo pues a darle las gracias al público a través de una función que presento hoy en el Teatro Las Torres en Satélite por estos 50 años de carrera, y Chabela, que está a punto de cumplir sus 30 años, que ya estoy intentando que se nos vuelva a casar porque Chabela es viuda, ya sabes, ¿no? Sí. Que en vida su marido se llamaba Erasmo Zacarías. Erasmo Zacarías, pero un día se le paró. Se le paró el corazón y por eso se quedó viuda. ¿No? Y entonces, pues sí hay que casarla otra vez a Chabela, porque luego va inquieta al pobre padre con sus confesiones. Claro. ¿No? Oiga, Chabelita, ¿cómo nace Chabelita? A ver, ¿cómo surge el personaje de Chabelita? Porque yo creo que hay una gran historia detrás de todo esto, ¿no? Sí. Bueno, yo crecí en un internado de monjas, estuve 11 años interna en la Fundación Miguel Pesado, a la que le estoy inmensamente agradecida por la beca que me dio. Y entonces, para mí, de todo lo que tiene que ver con la cuestión religiosa, porque desde los 6 años nos hacían confesarnos, yo ya lo tenía como muy integrado a mi personalidad. Y Alejandro Licona es el creador. Él es un dramaturgo mexicano maravilloso, talentoso, y me conoció y conoció la historia, y entonces se animó y me escribió a Chabelita y le pidió a don Héctor Suárez, en paz descanse, que me diera la oportunidad de trabajar en ¿Qué nos pasa?, en la segunda versión. Y don Héctor Suárez amablemente me dio la oportunidad, y no nada más me dio esa oportunidad, sino me dirigió a Chabela magistralmente, y él actuó al primer padre. Y el que me caracterizó fue Eber Mora, que es un gran maquillista caracterizador, que me puso las lágrimas de la Chabela, y Héctor Suárez, que jugaba con todo, que era maravilloso. Pues hicimos un equipo que fue muy bello, y pura gente que ama su carrera y que pues le pone todas las ganas. Entonces fui una afortunada de pertenecer a ese equipo, al cual estoy muy agradecida. ¿Cómo es? Perdóname, maestro. Por favor, aquí por jerarquías usted va primero siempre. No. Yo, perdón que me salga de Chabelita. Yo te tengo que hacer una pregunta muy rara. Yo soy fan tuyo hace exactamente 50 años. Ay, Dios, qué amable. Y esto se debe a creo que es tu debut en cine, en María de mi corazón. Sí, hice un papel de extra. Yo te iba a preguntar quién eras, porque no te parece a María Rojo. No, para nada. Tampoco te parece a Héctor Bonilla. Tampoco menos. No. Pero es la película. Sí, era un personaje de una mujer que está pues dañada de sus facultades mentales. Y entonces, ¿en qué sentido? Estaba ¿Chiflada? en un manicomio, se puede decir, okay, ¿no? okay. Y entonces ella tenía una muñeca y jugaba con su muñeca en su problema, ¿verdad? Y entonces dijeron acción, y yo pues clavadísima en el personaje, y dijeron corte, yo nunca oí, y yo seguía clavadísima. Ahí fue mi primera experiencia como extra. Sí, la primera película que hice ya como actriz fue Chiquita pero Picosa, con Julián Pastor, en paz descanse, y la maravillosa Verónica Castro, que fue una experiencia maravillosa. ¿Cómo has visto que ha cambiado la industria y los chistes y la manera de reírse? ¿Y con qué nos reímos hoy en día? Bueno, es maravilloso las redes sociales, porque la gente que tiene ingenio, que tiene capacidad creativa, entonces se dispone, y no importa con lo que sea, un suéter, una peluca vieja, lo que sea, interpretan personajes y te tienen divertidísimo, y todos necesitamos divertirnos, ¿no? Entonces, para mí es muy grato saber que siempre estamos innovando en el humor. Nosotros, los de mi generación, pues creamos personajes, y ahora está el stand-up, ¿no? Que creas humor de tus propios problemas y de las cosas que te afectan y te duelen, y eso es también muy terapéutico y muy sano. Claro. Entonces, pues para todos hay. Ahora la gente habla con menos filtros, con más libertad, y a veces así como que sentimos como que ¡ay! ¿No? Como que a mí de repente sí me brinca el escapulario. Pero el escapulario. Sí, pero reconozco que es parte de ir avanzando, de irte renovando, de ir haciendo propuestas, y el público es el que te dice si le gusta o no.
Y libertad entre comillas, diría yo, porque hoy Sí, exacto. estamos Es que sí, yo sí le voy a tan, preguntar eso, tan- porque hoy creo que de repente a veces ya es más delicado La hacer funa, la ¿no? comedia La famosísima funa. por el tono de todo es políticamente incorrecto, todo no hay que decir esto, no se le puede decir aquello, no se le puede llamar gordo al gordo, no se le puede. Entonces termina no siendo más complicado, más. Bueno, es difícil. que es un recurso muy fácil. Burlarte del gordo, burlarte de los defectos físicos es un recurso muy fácil, lo cual a mí me parece, porque Julián Pastor, en paz descanse, yo trabajé con él 10 años en el Bar Guau, y siempre cada semana que nos reuníamos a comer y luego dábamos el show en la noche, teníamos una plática en las tardes. Y él nos hablaba mucho de lo importante que es la comedia, de los recursos que tienes en la comedia y que ese tipo de recursos es fácil, es feo, ¿no? Lo bonito es ser creativo, ingenioso y no burlarte de la gente, porque además es feo. ¿Por qué te vas a burlar de una persona tú que sabes qué problema tiene, ¿no? Que si está pelón, que si está gordo, que si que está visco, que lo que tenga, ¿no? O Pues sea, muy su de mí no bronca. venga a hablar. De mí no venga a Y hablar. digo, No, a tú- ver, yo siempre he apoyado el hecho de burlarte de ti mismo. De ti, claro, de ti. Sí, Pero sí. de ahí hacerlo de algo externo, yo tampoco me metería tampoco en esos temas, ¿no? No sé cómo lo vean. Sí, incluso lo que acaba de contar es un hecho. Ahí en el Bar Guau, que estaba en el Perro Andaluz, Sí, era el lugar al que Pati y yo íbamos muchísimo. sí. E íbamos muchísimo por una sola razón. No jodían al público. No. Ya ves que tú llegas a un lugar de comedia. El cabareteo, el famosísimo Y cabareteo, ya ¿no? te dicen, Sí, "Ah, mira, los lentes que trae Santiago, la playera Ahora, que ¿yo trae qué culpa Santiago". tiene mis lentes? Pues nada más por darte lata. Y te echo a perder la cena. Todos se ríen de ti. En cambio, en el Perro Andaluz hasta cenabas a gusto. Sí. Era un lugar muy bonito Muy donde bonito. inclusive los meseros nos defendían si teníamos entre el público alguien que nos molestara, iban y lo callaban y si había necesidad le daban su cuenta y lo echaban para afuera. ¿No? Sí, era muy bonito. La verdad era un lugar muy inteligente nuestro show, muy crítico, muy analítico, muy ingenioso, y bueno, pues trabajábamos ahí varios actores. Yo empecé con Víctor Trujillo, estuvimos juntos 5 años y la verdad que para mí era un maestro verlo en escena, cómo era tan ingenioso para improvisar. Yo era el convidado de piedra, yo no improvisaba ni en defensa propia. Y entonces verlo me daba mucha seguridad, ¿no? Era para mí una gran enseñanza. Y te digo, Julián Pastor siempre estuvo trabajando muy duro con nosotros para perfeccionar ese gusto que teníamos por hacer humor. Yo tengo un preguntón. Normalmente a todas las personas que se dedican a la comedia se las hago porque me parece muy curioso, parte de lo que estábamos comentando, ¿no? Reírse de su propia tragedia. Sí. Porque la fórmula de la comedia es tiempo más tragedia. No, tragedia más tiempo es igual a comedia. Ajá. Y siempre hago esta pregunta. Después de tantos años, ¿cuál es la tragedia en tu vida de la cual no te has aprendido a reír? La tragedia en mi vida. Fíjate que a mí lo que no he podido reírme es que no tuve la oportunidad de tratar a mi papá. O sea, se murió cuando yo tenía 4 meses. Y bueno, a mí me cuentan que mi papá llegaba y me cantaba. Me cantaba una canción muy bonita que se llama Muñequita Linda. Mira, te lo digo y así. Sí, claro. Entonces, eso nunca me he podido reír de eso. ¿Cuál es el proceso de aprenderte a reír de lo que más te duele? Eso me parece tan inteligente, tan curioso, tan importante dentro del trabajo del comediante, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Bueno, yo tomé el curso de stand-up con Héctor Suárez Gómez y para mí fue muy importante porque yo en ese momento estaba sufriendo una situación muy dolorosa, pero que sabía que la podía superar con humor. Entonces me metí al curso y entonces aprendí que uno se puede reír a veces de cosas muy dolorosas, Claro. ¿no? Porque no te burlas de eso, te ríes contigo como para aceptarlo, asimilarlo y perdonarle a la vida que te está pasando eso y seguir adelante, ¿no? Con ese dolor, pero ya con una sonrisa. Una gran catarsis, ¿no? Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Entonces para mí fue muy bueno porque de ahí pues saqué muchos chistoretes y ahora los meto en el show. Sí. ¿Con quién le ha costado más trabajar? Por ejemplo, con Héctor Suárez, con Sergio Corona, con Víctor Trujillo. ¿Qué ha sido como más fácil esa mancuerna? Bueno, con todos ha sido muy grato, pero para mí no es que fuera tan difícil, sino que me imponía muchísimo Héctor Suárez, en paz descanse, porque era un genio.
O sea, trabajar con él era wow, ¿no? Sí. Y él, te digo, no nada más no nada más actuó al padre, sino también me dirigió, que eso fue lo mejor. Porque si él no me hubiera dado esa dirección, Chabela no sería lo que es ahorita. Todas las aportaciones que él le hacía, porque él, o sea, sí seguía el texto, pero aparte le aportaba, ¿no? Ajá. Cualquier cosa que sucedía la aprovechaba y jugaba muchísimo en el escenario. Entonces eso era maravilloso. Y después, bueno, convivir con Jorge Falcón, Sergio Corona, pues fue también muy grato porque son unos compañeros muy respetuosos, muy talentosos, muy simpáticos. Y con Víctor Trujillo, te digo, para mí fue una enseñanza, porque Víctor tiene una soltura impresionante, es muy creativo, y verlo en el escenario era una escuela. Sí. ¿Cuándo se presenta Chabelita? ¿Dónde se presenta? ¿A qué hora se presenta? ¿Y qué vamos a ver con Chabelita? Hoy en el Teatro Las Torres en Satélite a las 7 de la noche presento el show de ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! ¿No? Con la Chabela, pero también presento a mis otros personajes y de alguna manera, pues con un personaje me presento ante el público y les platico un poquito quién es esta loca deschavetada, ¿no? Y por qué Chabela nació y por qué yo soy una obsesionada por casarme con lo que caiga, no hay bronca. Y entonces sí, tengo una obsesión enferma. Y entonces tengo que jugar con eso, ¿ves? Porque entonces ya con eso lo voy trascendiendo, dejando atrás. Y luego, bueno, pues presento otros personajes. Hay un personaje que fue el que me dio la oportunidad de como ser más, ¿cómo te diré?, de abrirme a la comedia, que es una payasita que trabaja en los cruceros y ella platica su historia y ese es el personaje con el que yo me inicié. Después ya cuando yo ya tenía un showcito armado, llegó Chabela y entonces ya se me abrieron más puertas y ese es el show que le presento al público. Pues Teatro Las Torres. Hoy, 14 de agosto, 8 de la noche. 7 de la noche en el Teatro Las Torres. Ahí en Satélite, de Satélite, ¿no? Sí. Pues Nora Velázquez, gracias, Chabelita, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mucho éxito, ahí que le vaya muy bien.